noches, Buenas noches. señor Unice. Un gusto poder compartir usted pues este tiempo, ¿verdad? Como usted sabrá, hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de la impunidad en Guatemala. Y pues me estaba contando, ¿verdad? De que usted era como candidata para diputada en Guatemala, ¿verdad? Sí. Antes que todo, no sé que se podía presentar, por favor. Claro que sí, buenas noches. Mi nombre es Loida Eunice Quiroga Pinto y sí, soy originaria de acá y sí tuve la oportunidad de participar como candidata a diputada distrital por el Partido Azul. Ah, está bien. Bueno, para empezar, ¿verdad? Me gustaría a mí saber qué vivió o su experiencia en dado caso sobre, más que todo, ¿verdad? En lo que es el tema de la impunidad aquí en Guatemala. ¿Qué opina usted respecto de este tema? Bueno, pues gracias. La verdad sí quisiera recalcar algo muy importante. Tenemos un ordenamiento jurídico bastante bueno, pero muy poco funcional. Lastimosamente las instituciones de gobierno han sido bastante fortalecidas, la recaudación, todo lo que pasa en el acontecer, ¿verdad?, de gobierno. Sin embargo, la corrupción se ha apoderado de Guatemala, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y al haber corrupción significa de que las instituciones no están funcionando como deben y caemos a la impunidad. Entonces, trabajando, ¿verdad?, con este partido, pues fuimos escuchando experiencias y la verdad que son bastante los gobiernos anteriores que han pasado, que nosotros verdaderamente en algún momento decimos, bueno, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero trabajar y quiero ser parte de esto, pero tenemos que trabajar en conjunto para poder trabajar en contra de la corrupción. Y cuando ya esta gente corrupta, ¿verdad?, es llevada a juicio, la investigan, la oyen y es vencida en juicio. Entonces ahí, ¿verdad?, ahí se disminuye la impunidad. La impunidad, quiero decirle que sí reina en Guatemala. Sí, reina. Entonces ¿verdad? sí reina. Sí. Por el sistema de justicia cooptado y débil, que no porque sea débil, sino porque los funcionarios lo han hecho débil. Y es bastante bonito y le agradezco que me dé la oportunidad de poder compartir esto porque es un tema muy importante. Ajá. ¿Usted cree, verdad, de que la impunidad, o sea, la corrupción y todo aquí en eso de Guatemala, verdad, cree que usted encabeza primeramente lo que es el poder y el dinero aquí en Guatemala? Claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque hoy quien tiene dinero tiene poder. Ajá. Y el poder radica porque les dan el dinero, pero no es dinero solamente de lo que ellos han hecho, sino que cuando llegan a las instituciones del Estado dicen, bueno, yo hice el negocio de mi vida. Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde empieza el gran calvario que Guatemala vive y del que tenemos que librarlo, ¿verdad? Bueno, ya adentrándonos el tema, ¿verdad? Usted me da el tiempo de, por favor, responderme a ciertas preguntas que yo le voy a hacer, más adentrando el tema de la impunidad. Claro que sí, con gusto. Empecemos con la primera. ¿Por qué es importante combatir la impunidad en el país? Ok, fíjese que nosotros, recordando que toda esta corrupción es que las personas que cometen delitos, en su mayoría pues penales, no son llevadas a juicio, ¿verdad? Entonces, hay víctimas, hay situaciones del sistema y todas estas personas que se convierten en delincuentes y criminales quedan libres porque compraron, ¿verdad? Compraron el beneficio, ¿verdad? Compraron la voluntad de un juez, por ejemplo. Entonces esas se quedan impunes. No hay justicia para la víctima y nuestro sistema se corrompe. Entonces, desde ese punto de vista, le quiero contar que en América Latina tenemos altos índices de corrupción. Por ejemplo, de cada 100 víctimas, hay 24 que se les hace justicia, ¿verdad? Pero en Europa no. En Europa, por ejemplo, de cada 100, 81, 84 se les hace justicia y otros están en espera
los detienen así preventivamente mientras les llega su momento del juicio, ¿verdad? Y eso significa de que América Latina pasa una crisis. Ahora, nuestro sistema o nuestro ordenamiento jurídico, como hablábamos, es bastante bueno, pero cuando funciona como tal, sin corrupción. Entonces, si hay corrupción, se debilita, porque los culpables, no solo de hacer malos procesos, sino de cometer delitos graves a Guatemala, no solo desfalcos, cosas de dinero, sino también asesinatos, cosas muy feas, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, debilitan la justicia de Guatemala. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que como guatemaltecos, ¿verdad?, debemos de combatir la impunidad. Bueno, pues vamos con la otra, que pues sería: ¿qué impacto tiene la impunidad en los ciudadanos y cómo afecta la confianza que depositan las instituciones del Estado? Pues fíjese que el impacto es un impacto directo, ¿verdad? ¿Sí? Porque los ciudadanos son los que, por ejemplo, ahorita vamos a poner un ejemplo. Los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos. Todos pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, los pagamos, como le digo, con lo que compramos, los que tenemos, por ejemplo, negocio, y la recaudación se está llevando a cabo. Pero ¿qué sucede cuando estas personas, hay gente o hay instituciones o empresas que no pagan sus impuestos? Entonces hay una defraudación al Estado. Entonces el impacto es directo porque no solo no existe ese dinero, ese impuesto, sino que se burlan del sistema. Tenemos, por ejemplo, el caso ahorita del B410, donde son más de 410, ahorita hay 410 empresas, ¿verdad?, que no pagaron sus impuestos, y fueron empresas que le proveyeron al Estado servicios y bienes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando vienen a ver el resultado y vienen a investigar, no habían pagado. Entonces, este es el mayor descaro que estos empresarios, digámoslo así, le han hecho a Guatemala. Le robaron en la cara. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Porque ese dinero no entró a las arcas del Estado. Hay gente haciendo este tipo de cosas, este tipo de fraude o estafa. ¿Y qué pasa? Luego no tenemos obras de calidad, de buena calidad, no tenemos servicios, porque la luz no le bajan, por el contrario le suben, ¿verdad? Y así podemos enumerar gran cantidad de cosas que al final el impacto viene siendo directo con el guatemalteco. Ahora, la otra situación que nosotros también vemos, por ejemplo, ya no hay confianza en las instituciones. Por ejemplo, viene el MISIBI y va a contratar una empresa para que haga una carretera. Entonces, como no hay confianza total, por ejemplo, en esa administración, aunque le quiero decir que este gobierno sí está tratando la manera de ser un poco más transparente, está en contra de la corrupción. Sin embargo, si estas empresas son empresas evadoras de los impuestos, son empresas que presentan mala calidad y aparte dan sobornos, ellos están contribuyendo con la corrupción y con la impunidad. Entonces, el impacto directo lo recibe el ciudadano. ¿Por qué? Porque ya no se confía en la empresa y ya no se confía en el ministerio, en este caso de comunicaciones, que contrató a esa empresa chafa, que al final, ¿qué pasa? Hay muertos en las carreteras, se come el pedazo de la carretera por la lluvia, por lo que sea, y vienen los desastres, ¿verdad? Entonces dice la gente, bueno, el gobierno tiene la culpa, pero ¿qué pasa? Si no hay confianza en las instituciones, el impacto directo lo va a recibir el ciudadano, usted y yo, por ejemplo, y así cada uno. Entonces es importante combatir la corrupción y a la par va la impunidad. Sí, ¿verdad? Y uno de los casos un poquito más famosos que se podría decir aquí en Guatemala es lo del caso de la línea. ¿Ha escuchado usted hablar sobre eso? ¿Una opinión que tenga respecto a ese caso? Pues mire,
Le quiero decir, bueno, no me quería introducir todavía, ¿verdad? Pero en el caso de la CICIG, por ejemplo, recordemos que ese es un tema bastante importante porque este caso de la línea, como Obredech, como creo que también asalto a la salud pública, que otros, bueno, el libramiento de Chimaltenango también iba ahí, son temas que causaron graves problemas, pero que gracias a la comisión que en aquel momento estaba, a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, funcionó bien para poder detectar todos estos problemas y todos estos, ¿qué le puedo decir? La cooperacha, por ejemplo, porque todos se dieron en estos mismos gobiernos, sí, entre Otto Pérez y Jimmy Morales. Los que en ese momento se descubrieron, ¿verdad? Porque todavía recuérdese que el funcionario público tiene 20 años para ser investigado y hay muchas cosas que están engavetadas, ¿verdad? Ajá. Y usted me podría decir o qué cree, más que todo, ¿verdad? ¿Cómo afecta este tema a los inversionistas extranjeros? Muy bien, fíjese que aquí podemos hablar, por ejemplo, de la certeza jurídica, ¿verdad? La persona que quiera invertir, sea en el extranjero o sea los mismos guatemaltecos, yo he escuchado que algunos no quieren invertir aquí, los mismos guatemaltecos, por ejemplo, se van a Panamá, a Costa Rica, pero el inversor, el que viene a invertir, ¿verdad?, con su empresa, que trae los recursos para poder hacer algo, a veces no tiene, digámoslo de esta manera, la confianza jurídica para poder invertir en Guatemala. Y ahorita le explico por qué. Si no hay transparencia en las instituciones, entonces, por ejemplo, alguien, si es una empresa de alimentos, fabricación de alimentos o distribución de alimentos, cosas así, necesitan licencia. La licencia nunca sale. Nunca. Pasa un año, pasa 2 años y tiene que estar soltando dinero. Por ejemplo, el que quiere invertir y quiere meterse en una comunidad, tal vez no en el centro, no hay una carretera accesible. Ajá. Entonces, si la impunidad está en Guatemala por la corrupción, esa es una desventaja para el que quiere invertir del extranjero acá, porque él no va a venir a perder, porque él quiere ganar. Bueno, él va a ganar a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, su inversión a veces inicial dice, bueno, no importa si la pierdo, ¿verdad? Pero ¿qué garantía le está ofreciendo Guatemala? 1, en relación a esto que le cuento. Y 2, que si tenemos monopolios, que la oligarquía, ese grupito, ¿va usted? Que dice, bueno, aquí no entra otro cemento más que el que yo tengo, por ejemplo. Entonces, ese monopolio, el que solo ellos quieren hacer las cosas, también evita que la gente venga a invertir. O sea, usted va a venir a poner algo que a los ricachones de este país no le afecte. No. Ahí está la iniciativa de la ley de competencias, ¿verdad? Que la hemos estado escuchando ahí. Ajá. ¿Y qué pasa con esa ley? No la han querido, no recuerdo si va en segunda lectura, son 3 lecturas. 3. Entonces, ahí tenemos una situación bastante controversial, pero ahora, ¿qué me dice un empresario guatemalteco? Aquí por el rancho estábamos viendo unas manzanas de tierra, se quería traer una recicladora de Matitlán y me dice, mire, a como se ven las situaciones, difícil que queramos invertir en Guatemala. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a los diputados, y en este caso que nuestro presidente Arévalo sí quiere pues hacer las cosas bien, pero el sector justicia no, que le demos a esta gente que quiere invertir en el extranjero certeza jurídica, credibilidad, que puedan confiar que no los van a estafar en un banco, que no los van a estafar con una licencia, que no los van a estafar con algo, ¿verdad?, que no les vaya a ayudar a hacer crecer su empresa. Y si ellos quieren colocar su empresa, ellos van a necesitar una maquila, mano de obra barata, que la ofrece Guatemala. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Les afecta? Sí,
Mientras las instituciones de gobierno sean más transparentes, más gente va a querer venir a invertir. Y si esa gente viene a invertir, las leyes tienen que ayudarlos a que esa gente quiera invertir. Entonces, es importante, es sumamente importante brindarles una cosa que se llama certeza jurídica, que es ese acompañamiento legal que su empresa y su dinero invertido en Guatemala va a producir sin ningún problema. Por eso hay muchas empresas, no quiero saber nada de Guatemala, y se van, se colocan en México, se colocan en China, se colocan en cualquier otro lugar, como le digo, en Panamá o en Costa Rica, hasta en El Salvador, y no quieren invertir en Guatemala. Sí, lo lindo que es Guatemala, ¿verdad? Y aparte, o sea, aparte del tema de la línea, ¿usted me podría dar a conocer algún otro caso o algún otro caso que usted haya conocido? Mire, pues tenemos este caso del asalto a la salud pública, creo que se llama. Ajá. Mire, pues aquí lo que sucede es, por ejemplo, el gran problema que tenemos los guatemaltecos es que dentro de las instituciones de gobierno se crearon estructuras delincuenciales. Ajá. En el caso del asalto a la salud pública, descubrieron, creo que del 2012 al 2014, que ya estaban gente dentro de los médicos y todo, tenían los contratos de construcción de edificios, hospitales y todo eso, donde iban a sacar un soborno, una coima, como usted lo quiera llamar. Si era lo que era la medicina, también tenían que, estaban haciendo ellos sus, digamos, sus cálculos para ver cuánto les iban a dar a ellos, o incluso la medicina, sacarla, entra, pero a la vez sale, no hay medicina. No hay medicina. Bueno, luego tenemos la contratación, creo que eran de 450 plazas, digámoslo así, fantasmas. Creo que era en la policía, no, en salud también. ¿En salud también? En salud también, ajá. Sí, sí. Entonces, estos son casos de la CICIG. La CICIG. Ajá, de la CICIG, porque ellos trabajaron, investigaron, recuérdese que la CICIG, estaba leyendo yo que ella vino en el 2007, ¿verdad? Ajá. Entonces, empezaron sus funciones y luego, pues, gracias a Dios, dieron resultados, ¿verdad? El sector justicia en aquel entonces estaba trabajando. ¿Qué le quiero decir? Que este caso fue uno en ese entonces bien sonado, pero cuando ya nos damos cuenta de lo que pasó en el gobierno anterior, como por ejemplo estas 410 empresas que son las primeras investigadas, porque hay más. Entonces vemos que cada vez la estructura iba más grande. Entonces, cuando hay corrupción en las instituciones de gobierno, es cuando se da la impunidad. Porque en el caso, por ejemplo, otro caso pequeño que le quiero mencionar, lo de las niñas del hogar seguro. Sí, con estas niñas, usted sabe que ese era un lugar de resguardo para ellas, ¿verdad? No por ser delincuentes, sino por problemas. Entonces, ellas estaban bajo la protección del Estado. Ellos tenían, y eso fue en el gobierno de Jimmy Morales, ellos tenían que haberle dado protección. Hubo una manifestación, se salieron, las regresaron, pero las encerraron. Hubo una sola detenida y esa detenida tiene privilegios ahorita. ¿Y qué pasó con ella? Por 10 minutos que ella le avisaron que tenía que llegar, ¿qué dice? No le dio la gana llegar. ¿Y qué pasó? Se quemaron. Y dígame, ¿dónde están los demás responsables de ese gran delito que se cometió el 8 de marzo de ese año? O sea, eso prácticamente con una detenida o con 2 detenidos no hay el responsable, el criminal, el intelectual que llevó a cabo ese crimen, podemos decir, ¿verdad? Entonces, hay cosas que quedaron impunes, no hay responsables. Sí, no hay responsables. Pues sí, son unos casos muy, la verdad que sí, demasiado descarados, ¿verdad? Más que todo. Y pues lamentablemente pues vivimos eso en Guatemala del día a día y nos damos cuenta de que lo que buscan la mayoría es el poder y el dinero.
no busca otra cosa más ni por el bien de su pueblo, solo es como que enriquecer su bolsa, ¿verdad? Y pues es triste eso, vivir eso en Guatemala, porque solo piensa en ellos. Pero bueno, usted me podría como dar la diferencia como entre la impunidad y la justicia. Muy bien. Fíjese que nuestro sistema de justicia, mire pues, ¿qué es hacer justicia? ¿Qué es impunidad? Es que se cometa un delito y no se castigue al agresor, ¿verdad? O en este caso al criminal. Claro, lleva un proceso, ¿verdad? Entonces la justicia nos sirve para poder llevar todos esos casos a su fin. Si es inocente, porque también tenemos la presunción de inocencia, ¿verdad? Se le acusa de algo, entonces sale libre. Pero si es culpable, debería de pagar una pena. Y mire, pues, lo que sucede es, cuando las gentes, en este caso, si son de gobierno, entran al gobierno, entran al poder, por eso la justicia es independiente, supuestamente, ¿verdad? Para que no tenga nada que ver con ninguna influencia política. Pero le digo algo, el sistema de justicia, entonces, es darle a cada uno, ¿verdad? O la justicia en este caso, perdón, darle a cada uno lo que merece. Si es inocente, le van a dar su libertad. Y si es culpable, le tendrían que dar un castigo. Pero ¿qué pasa con la impunidad? Si no hay justicia y hay impunidad, es porque a esa persona que delinquió, la dejan libre. No tiene su justo castigo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso donde el Código Penal nuestro, desde 1973, no se movía. Y solo existían unos delitos. Pero no se había movido hasta en el 2012, donde ya viene la ley contra la corrupción y modifican algunos artículos del Código Penal para elevar los errores o fallas administrativas a delitos. Entonces ahí ya vemos que el sector justicia cambió poquito. Entonces, la justicia es totalmente lo contrario, ¿verdad?, a la impunidad. Se hizo justicia, le dieron a lo que merecía. Si, como le digo, si cometió el delito, pues tiene que pagar. Y si es inocente, pues lo van a dejar libre. Ahora, ¿quién hace eso? El sector justicia. El sector justicia. El sector justicia, ¿verdad? Es un aparato que tenemos dentro de nuestros poderes y si está corrompido, pues no va a haber justicia. Es una justicia a ciegas, ¿verdad? O por conveniencia, selectiva le llamamos. A sí, porque tiene dinero, paga favores, y a no, porque es pobre. No, por ejemplo, ¿se recuerda usted de las pacayas? Aquel tipo. Sí. Creo que eran 92 pacayas que robaron. No recuerdo si fueron 10 años o cuántos años que le metieron. Y tipo que lo encontraron con 122 millones, el exministro de Jimmy Morales, Benito. Le dieron 5 años, como tuvo aceptación de cargos, creo que fueron 3 años y medio, y listo, no pasa nada. Entonces, tenemos muchos casos de estos, ¿verdad? Pero, entonces la pregunta es, ¿será que funciona la justicia en Guatemala? Una duda que no. Lamentablemente. Y pues, usted me podría dar su opinión, o usted me podría decir cómo puede contribuir la aplicación efectiva de la ley a reducir la impunidad en Guatemala. Muy bien. Fíjese que la ley, ¿verdad? La aplicación de la ley. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de la ley, podemos decir que si se aplica correctamente los aparatos de justicia, ¿verdad? Digamos, en lo que es Guatemala, pues claro que reduciría la impunidad. Porque mira, pues,
usted puede presentar una denuncia de algo que le pasó, que hicieron o algo que usted vio, ¿verdad? Presenta la denuncia, la puede presentar ante la policía, ante la PNC, porque va a ser, digamos, ratificada en el Ministerio Público o directamente la pone en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué sucede? Esa denuncia de ese hecho que usted fue víctima o pues tiene parte, ¿verdad? Lo denuncia, ¿verdad? Usted lo denuncia. Entonces, viene el Ministerio Público y es el encargado de llevar las investigaciones. Uh-huh. Y luego ver y presentar luego todas estas investigaciones ante el ente correspondiente, que en este caso sería un juzgado, ¿verdad? Un tribunal. Y luego ellos, pues, el juez pues va a pedir las dos partes, va a pedir las pruebas, esto y lo otro, inicia el juicio y luego nuevamente caemos a lo mismo. Si no es culpable, pues va a salir libre, y si es culpable, pues tendría que cumplir la pena. Cuando los procedimientos de ley y la misma ley funciona, entonces se reduce la impunidad, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque se hizo justicia. Ahora bien, ¿qué sucede si no se aplica correctamente la ley? Y le tengo que decir algo. Como le decía, hay nuevas figuras delictivas. Como sociedad vamos cambiando. Ya la gente del 70, del 80 ya no es la gente de ahora. No. ¿Verdad? Hay nuevas maneras de ¿qué? De cometer delitos. Ajá. Entonces, la ley se quedó como en aquel entonces. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tomaron un chico a la fuerza. Ajá. Pero como la ley marca que si lo toman a la fuerza y piden un rescate, entonces ese es un secuestro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero si no piden, no lo pueden tomar, por ejemplo, como que fuera un secuestro, por decirle. Entonces, ¿qué pasa? No van a acusar a las personas por ese delito tan grave, ¿verdad? Por desaparecer a esta persona de esa manera. Eso es injusto. Entonces, ¿qué toca? Que nuestra legislación también, la ley en este caso, esté actualizada. Y es ahí donde nosotros trabajamos con los diputados, les exigimos, y si tenemos que manifestar, lo hacemos, porque ellos deben de trabajar, deben de modificar, deben de derogar, deben de incluso aprobar leyes que vayan a ayudar a realizar un proceso justo, una aplicación correcta de la ley, ¿verdad? Porque si no dicen, no, es que lo que no es prohibido es permitido, y lo que es permitido no es prohibido. Esa es nuestra ley. Pero si nuestra ley ya no es funcional, hay que cambiarla. Mire, la Constitución tiene un montón de cosas ahorita con la ley, con las comisiones de postulaciones, nos dimos cuenta. Errores, pero están en la Constitución. Sí. Por la tremenda corrupción que vivimos. Entonces, si hay una aplicación correcta de la ley, pero una ley funcional, entonces se reduce la impunidad, porque a todos les hicieron justicia. Y si a pues, por alguna razón le tocaba cárcel, pues violentó la ley, pero hay una aplicación genuina de la ley, ¿verdad? No que, ¿sabe qué? Como usted me pagó tanto, entonces, mire, es un gran delincuente, pero, a ver, aquí hay 50,000 billetes, caso desestimado, adiós, se acabó. Eso es lo que vivimos hoy en Guatemala. El que tiene plata, paga, y no importa si le quitó la vida a 100 personas. No. Eso es impunidad. Sí. Y pues usted como ciudadana guatemalteca, ¿verdad? Sabrá sobre el tema. ¿Usted qué cree o qué retos cree usted que el pueblo de Guatemala enfrenta al combatir la impunidad? Mire, los retos son grandes, porque para poder combatir la impunidad tenemos que trabajar en contra de la corrupción. Como le comentaba, se hizo el acuerdo en el 2007 con Estados Unidos, ¿verdad? Se firmó, dice que duró 3 años el
el convenio y se firmó en el 2007 de trabajar en conjunto en contra del lavado de dinero y en contra de la corrupción. Y vino la CICIG. Entonces ayudó al Ministerio Público y ahí mismo se creó también la FESI, ¿verdad? Esta Fiscalía en contra de la impunidad. Y empezaron a trabajar. Pues sí hicieron varios años y varios periodos bastante bien, ¿verdad? Trabajando y viendo cuáles eran estos delitos. Pero luego se desviaron. Y ahí vemos el problema tan grande que se tuvo, digamos, cuando Jimmy Morales no renovó el mandato, ¿verdad? Ahora, los retos que Guatemala enfrenta es, no tenemos una CICIG, tenemos un Ministerio Público que no quiere trabajar, sino que trabaja selectivamente. Tenemos jueces que de alguna manera no han dado unos fallos, digámoslo de esta manera, en ley, ¿verdad? Y para colmo, tenemos magistrados que están de alguna manera favoreciendo a gente con la que se comprometieron. Entonces, el sistema de justicia debe de entender que no se debe a gente poderosa, a la que le pueda pagar y a la que le pueda, que esté obligada a hacerle justicia. Se deben al pueblo de Guatemala. Entonces, uno de los retos más grandes es que no tenemos una institución internacional que nos apoye en contra de la impunidad y tampoco de la corrupción. Entonces, el reto más grande es que el guatemalteco comprenda que estamos pasando una crisis y que es necesario que las instituciones de gobierno tengan transparencia, tengan limpieza y no cometan actos de corrupción. Y entonces, cuando comprendan eso, entonces la impunidad va a bajar, porque todos los aparatos de justicia y de las instituciones de gobierno van a trabajar bien, porque va a haber transparencia, porque van a rendir cuentas, porque no van a llegar ni diputados, ni ministros, ni jueces, ni magistrados a hacer los negocios de su vida. No. Bueno, dicen, yo aquí voy a contratar tales empresas, hago cuánto me toca a mí, y entonces ahí vemos el cohecho pasivo y activo, ¿verdad? Que lo subieron también apareció con esta, que le digo, con esta nueva reforma, con esta ley en contra de la corrupción. ¿Por qué? Por eso se pudo acusar, creo que a Valdetti, porque le estaban dando dinero. Uno es que la persona, el funcionario público pida dinero, y la otra es que los de afuera le ofrezcan como un soborno, y eso lo marca la ley. Sí. Y entonces ahora, ¿qué? El reto más grande pienso yo, que tenemos como guatemaltecos es que nosotros los guatemaltecos tengamos conciencia de la gravedad que tenemos en las instituciones de gobierno, principalmente en el sector justicia, y cómo vamos a cambiar eso. No escogiendo a los mismos diputados, no escogiendo a los mismos alcaldes, escogiendo gobiernos y ministros, en este caso lo que corresponde, pues, que están ahí, rectos, que van a combatir la corrupción en Guatemala. Y combatiendo la corrupción, baja la impunidad. Ajá. ¿Y cómo cuesta, pues, más que todo identificar? Yo siento, ¿verdad?, que algún reto también tal vez no sea tan grave para nosotros los guatemaltecos, es identificar quién sí va bien, porque usted sabe la labia de todos ellos, ¿verdad? Entonces nosotros nos dejamos engañar o cosas así. Y pues, por ejemplo, yo siento, al menos a mi parecer, creo que es un reto tal vez un poco importante que enfrentamos los guatemaltecos a la hora de combatir la impunidad. Y pues ya para concluir, ¿verdad, señor? ¿Usted cree, o más que todo, cómo puede ayudar la educación para combatir este tema aquí en Guatemala? Pues fíjese que una situación muy bonita que tenemos es educarnos.
A los adultos, algunos le llaman reeducarnos, pero a todos los, desde los niños pequeños, pues sería la educación. Mire, la educación es el arma, pienso yo, más poderosa. Ajá. ¿Por qué razón? Porque si nosotros a los niños desde pequeños les enseñamos que lo bueno, que lo malo, esto no lo haga, esto sí, pero también les tenemos que enseñar civismo. También tenemos que meter un poco de política, porque la política es bonita, Sí. Es una ciencia, ¿verdad? Arte de gobernar, de administrar los recursos del Estado, también es negociar. Pero desde niños nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Hay un gobierno escolar, se escoge, mire, voy a ser presidente, yo voy a ser la secretaria, yo el tesorero, y así se hacen a veces votaciones bien bonitas, vaya, el presidente. ¿Y usted qué quiere hacer? Y el niñito dice, pues yo voy a pintar la escuela, dice. ¿Y con qué dinero? ¿Y cómo va a tener los fondos? Pero es tan bonito escucharlos, pero ya cuando son grandes, así como usted dice, nos engañan, nos mienten, sí. ¿Verdad? Es pura casaca. Pero realmente pienso que la educación pública es la que se debe fortalecer. Hoy mucha gente no puede estudiar. No. Si, por ejemplo, en Occidente hablemos de una educación primaria, todavía hay muchas niñas que por ser niña le dicen, usted se la va a llevar su marido, no estudia. Y le quitan la oportunidad de estudiar porque es mujer. Uh-huh. Y en los lugares donde, pues, digamos área rural, donde no hay acceso a una universidad pública cuando ya son graduados, también lo limita por la parte económica. Entonces pienso que la educación, aparte de tener autorizado el 7% del PIB, aunque no se cumple, ¿verdad? Le dan de Cabal y esta Sandra Torres siempre ha mencionado sus cosas y decían que entre el 3.5 o 4%. Por ahí vamos, el 4% del PIB se le da al Ministerio de Educación, pero se le debería de dar por ley el 7%, o sea, muchos más millones para poder ayudar a la educación. Pero un día vamos, ese es otro reto, un día lo vamos a hacer, pero pienso que en primer lugar fortalecer la educación pública como arma, como herramienta para que nuestros pueblos salgan, como dijo aquella, ¿verdad? La riqueza de nuestro país es la ignorancia, y no es cierto. No. O sea, esa no es riqueza, esa es la realidad. Pero, como ya sabemos, ahora nuestra riqueza es nuestra cultura. Es que sabemos que se puede recaudar, sabemos que las instituciones pueden hacerlo bien con transparencia, pero también invertirle a la educación. Pienso que la educación es lo básico, es lo primero a lo que tenemos que darle como herramienta, pero la educación pública, para que todos tengamos acceso. Por ejemplo, en El Salvador no hay una universidad pública, hay 4. Sí. Y más que todo, ¿verdad? Estas personas obviamente son educadas, ¿verdad? Porque tienen títulos y cosas así. Pero más que todo, como que cuando ya están como que dentro del poder, como que quieren más y más y más y más. Entonces, pues, esto lleva a cometer lo que son los delitos y todo eso. Y pues, para enriquecerse ellos, ¿verdad? Y para poder tener el poder que ellos quieren. Y pues, más que todo, creo que la impunidad también tal vez puede encabezar la ambición. ¿Cree usted? Exactamente, porque mire, pues, la ONU decía, ¿será que a Guatemala le tenemos que hacer un reglamento de moral? El poder enloquece, pero en las manos equivocadas. Ajá. Entonces, creo que la falta de moral, la falta de principios, también la debilidad que hay muchas veces en el hogar. Y usted lo acaba de decir, hay gente muy educada y tiene toda la razón, se me había olvidado decir eso. Vemos ahorita a los grandes académicos que se vendieron por una botella de ¿qué? De whisky. De whisky, qué sinvergüenzas. Entonces, y hay otros que por el manojo, ¿verdad? De dinero. Sí. Entonces, esa ambición que usted habla es correcto. Esa ambición de poder y de dinero. De poder y de dinero, porque si tienen dinero, adquieren poder. Y si tienen poder, compran cualquier voluntad. Doblegan, por eso es que ellos han tenido de rodillas a Guatemala. Entonces, mire, pero si esa gente llega al poder, pero fue bien educada desde niña,
Es que ahí vemos la falencia, vemos la debilidad. No fueron educados. Y aunque han sido educados, como no hay una ley o un sistema fuerte, pues vemos el resultado hoy. Dinero fácil, pero dinero de gobierno. Voy a ir a ser gobernante porque ahí voy a sacar dinero. Y de todas maneras, con la aceptación de cargos, digo que soy culpable, pago un par de milloncitos, pero me quedaron cientos y cientos de millones. Ellos ya también son delincuentes y criminales de alto nivel y educados, con títulos de maestrías y doctorados. Sí, porque es más que todo son cantidades de dinero que no nos imaginamos, la verdad. Algunas personas no se lo imaginan. Sí, verdad. Y pues, mucho gusto. Gracias por ayudarnos a mí y más que todo a mi grupo a realizar este trabajo, ¿verdad? Bueno, proyecto se podría decir de la universidad. Pues un gusto poder tomar el tiempo y pues conversar de ese tema tan bonito, ¿verdad? Lástima que el tiempo no nos deja expandirnos a más. Claro. Y pues un gusto, señorita. Gracias por ayudarnos y por regalarme esta entrevista. Sí, gracias a usted por también tomarme en cuenta, ¿verdad? Y a la orden, cualquier cosa que necesiten, estamos en la lucha y primero Dios, nuestra Guatemala va a cambiar. Y los felicito a sus compañeros por tomar ese deseo y tener esa decisión, ¿verdad? De ser profesionales y el día que estén en el poder, por favor, buenos ciudadanos. ¿Será? Sí. Sí. Vaya, muchas gracias también a usted.